Bien, Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Oramos, bendito Padre Celestial que está en el cielo. Gracias, Dios, por esta hora. Gracias, Padre, por su bendición. Gracias, Padre, porque siempre usted provee para cada uno de nosotros. Dios, rogamos su presencia en este momento, que todo lo expresado acá sea bendecido y purificado por su Santo Espíritu. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Juan, el libro de Juan, el capítulo 12, el libro de Juan, capítulo 12. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era una de los que estaban sentados con él en la mesa. El capítulo 12 del libro de Juan inicia su relato mostrando una escena muy interesante, una escena muy gloriosa. Nos habla del encuentro que tuvo Jesús con Lázaro, aquel que había muerto y había sido resucitado. También nos dice que Marta servía la mesa y que Lázaro estaba sentado junto con Jesús, pero dice que él estaba allí donde estaba Jesús. Eh, Aún el libro de Juan no nos da muchos detalles del lugar donde se encontraba Jesús en ese momento. Podemos encontrar estos detalles dentro de los mismos evangelios. Y eso es, gracias a Dios, lo interesante de que los evangelios se enriquecen los unos a los otros. Por ejemplo, busquemos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, el verso número 6. Mateo, capítulo 26, verso número 6. Y dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Y quién era este hombre que Jesús entró a su casa a cenar? Bueno, el libro de Lucas, en el capítulo 7, el verso 36, nos da un poco más de detalles de quién era este personaje. El libro de Lucas, el capítulo 7, el verso 36 nos dice: uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Y cuando entró en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Simón era un fariseo creyente en Jesús, que había sido sanado por Jesús de la lepra. Simón había sido sanado de la lepra, y era esto lo que le había traído a Jesús. Deseaba manifestar su gratitud, deseaba manifestar su agradecimiento en ocasión de la última visita de Cristo, y ofreció un festín para Jesús y sus discípulos. Así que inicia el relato bíblico diciendo que Jesús estaba en casa de Simón, junto con Lázaro, junto con Marta. Marta servía, sus discípulos estaban con él, y empieza a relatar que había una camaradería bastante agradable. Continuamos leyendo. Juan 12, continuamos leyendo a partir del verso 2 hasta el verso número 5, y dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume
de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que había de traicionarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pasa algo muy interesante en la narrativa del libro de Juan. La Biblia nos dice que Judas dijo. No obstante, vale la pena que echemos un vistazo a ver cómo presentan los demás evangelios esta misma escena, a los fines de que podamos arrojar más datos a lo que está ocurriendo acá. Les invito a que podamos visitar el libro de Marcos, el capítulo 14, los versos del 4 al 5. El libro de Marcos, el capítulo 14, los versos del 4 al 5, y dice: pero había allí algunos que se indignaron entre sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Murmuraban en contra de ella. Veamos otra referencia. El libro de Mateo, capítulo 26, verso 8. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 8, y dice: al verlo, sus discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Como podemos ver, gracias a los evangelios, podemos identificar quién inicia el comentario. Juan, capítulo 12, en sus versos del 2 al 5 nos dice que Judas Iscariote había manifestado su pesar por el alto precio de este perfume, por haberse derramado, y cualquiera de nosotros o cualquier persona pudiese pensar de que lo estaba haciendo por una buena causa, de que lo estaba haciendo porque decía: oye, pudimos haberle sacado mejor provecho a este perfume, venderlo, sacar un buen dinero y tener mucho más para ayudar a las personas. Y vemos cómo la narrativa bíblica en otros evangelios nos dicen que muchos hablaban, y Mateo dice que sus discípulos hablaban. Esto nos enseña que no solamente Judas expresó en su mente esto, sino que también lo manifestó a los demás. Y podemos ver de una u otra manera cómo Judas tenía la capacidad de influir en el grupo. Y es que muchas veces nosotros cometemos a veces el mismo error, pretendiendo o creyendo que estamos actuando de conformidad o en bien. Claro, sabemos que Judas tenía sus otras intenciones. Sabemos que Judas era el tesorero del grupo. Sabemos que Judas robaba a la tesorería del ministerio. Pero en ocasiones también nosotros podemos pensar: oh, ¿por qué esta persona hizo eso? Se pudo haber hecho algo mejor para la obra. Pero nosotros no estamos mirando la manifestación de amor, la abnegación, la entrega desinteresada, el esfuerzo y el sacrificio que esa persona está haciendo en pro de manifestar la salvación que ha recibido de Cristo en su corazón. Y es que la manifestación de la salvación, mis queridos hermanos, la manifestación de la salvación
tiene diferentes matices en la vida de cada persona. La palabra de Dios nos dice que el que mucho le perdona, mucho agradece. Jesús y sus amigos estaban invitados al festín de Simón. A un lado estaba el Salvador. Estaba sentado en la mesa de Simón, de quien había sido curado de la lepra, como ya le había comentado. Al otro lado estaba Lázaro, quien había resucitado. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de la boca de Jesús. Y su misericordia, Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María, lleno de gratitud, ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte. Y en su profundo amor y tristeza, había anhelado honrarle. A costa de un gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir a Jesús. Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar al Señor. Quebrando su vaso, derramó el contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús. Llorando postrada, le humedecía sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Este texto es extraído del libro deseado de toda la gente, página 512, escrito por Elena G. de White. Continuamos leyendo el libro de Juan, capítulo 12, a partir del verso 6. Pero dijo esto, haciendo referencia a lo que había dicho Judas. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía lo que se echaba en ella. Ahora, el acto de María contrastaba tanto con el egoísmo que manifestó Judas, quedando expuesto a la vergüenza y de acuerdo con su costumbre, trató de dar un motivo digno a las críticas en cuanto a la dádiva que ella había hecho. Verso 7. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Otro verso que podemos ver como referencia, el libro de Mateo capítulo 26, 12. Libro de Mateo capítulo 26, verso 12. Como Jesús se dio cuenta, así que como Jesús se dio cuenta, imagino que muchas otras personas también pudieron haberse dado cuenta. Escuchó a los discípulos criticar la acción. Y como Jesús se dio cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Yo imagino el corazón de esta mujer, un corazón agradecido, un corazón maltratado por el pecado, pero redimido por Cristo, perdonado por Cristo. Una mujer que tenía tanto que agradecerle a Dios, tanto que tenía que agradecerle a Jesús. Que una manifestación de ese amor, de ese agradecimiento, de esa entrega fue, como ya pudimos ver, comprar un perfume de alto costo, de un gran sacrificio humano, de un gran sacrificio para ella. Lo dio todo para honrar
agradecer y manifestar su amor a Jesús. Jesús dijo, como se había dado cuenta, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho una obra buena conmigo, porque siempre tenéis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar el perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Y es que muchas veces nosotros también acostumbramos a derramar perfumes de palabras hermosas frente a personas que ya están inertes. Y acostumbramos a llevar flores a personas que ya no la pueden recibir. Jesús aquí también nos muestra, nos puede enviar un mensaje, lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a decir, las cosas buenas que podamos manifestarle, el amor que podamos manifestar a otra persona. Vamos a hacerla en vida. Vamos a hacerla cuando aún tengamos tiempo. María oyó las palabras de la crítica. Su corazón temblaba en su interior. Temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. El maestro también podía considerar su acto impropio. Estaba por ausentarse sin ser elogiada ni excusada. Cuando oyó la voz de su señor, dejadla, porque la fatigáis. Vio que estaba turbada y apenada. Libro deseado de todas las gentes, página 514. Continuamos leyendo. Vamos a avanzar. Libro de Juan, capítulo 12, a partir del verso 9 y al verso 16. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también porque querían ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron también dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y proclamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asno, y tomó y se montó sobre él, como estaba escrito: No temáis, hija de Sión, he aquí, el rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se había hecho lo que estaba escrito. Juan 12, 9 al 16. ¿Dónde más podemos ver esto en la palabra de Dios? Les invito a ver el libro de Zacarías, en el capítulo 9, el verso 9, libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. De este libro, de este capítulo de Juan, se pueden extraer tantas hermosas lecciones.
Y lamentablemente un tema no da para abarcar lo poderoso que es este capítulo. Vemos el perdón, vemos la gratitud, vemos cómo podemos estar nosotros pecando, juzgando, criticando acciones y manifestaciones de amor hacia el Padre. A veces nosotros, como decía, pudiéramos criticar si escuchamos a una persona tal vez decir un amén muy fuerte, o una persona llorando ante un tema, o una persona llorando ante una canción. Hermano y amigo, usted no sabe cuánto ha perdonado Jesús en esa vida, o cuán agradecido se siente esa persona de donde estaba y donde Jesús lo tiene ahora. Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En esta narrativa, en esta narrativa, la palabra, la historia nos enseña que luego de esto Jesús entró a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y la gente salió a proclamarle: Señor, Rey de Israel. Lo proclamaban rey y decían Hosanna. Lo proclamaban rey, pero no era el rey que ellos querían, no era el rey que ellos estaban esperando. Esperaban un rey terrenal, esperaban salvación terrenal. Y durante su ministerio Cristo les ofreció la salvación espiritual, la redención del pecado, la liberación de la maldad. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Yo imagino el dolor que debió sentir Jesús en sus últimos días de ministerio acá en la tierra. Aún en sus últimos momentos ministraba amor, perdón y compasión por la humanidad. En los versos siguientes, versos 17 y 18, el libro de Juan nos declara la palabra de Dios lo siguiente: y daba testimonio a la gente que estaba con él. Cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, porque la gente, porque ellos, lo cual habían visto eso, habían venido gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Jesús vino a darle pan de vida. Jesús vino a darle agua viva. Ellos estaban todos amontonados ahí a borbotones, locos por ver al que resucitó a Lázaro, locos por ver a Lázaro, locos por preguntarle, tocar a Lázaro, locos por ver el milagro, ver con sus ojos el milagro. Y estaban proclamando y dando sana al verdadero milagro, que fue el Redentor, el Salvador, Cristo Jesús, que se despojó de su divinidad, vino a la tierra, se hizo hombre, vivió como hombre, no pecó, manifestó el amor de Dios para con la humanidad. Y aún, habiendo manifestado el amor, predicado la palabra de su Padre, habiendo hecho
señales y prodigios. Aún así, ellos no veían. Se quedaron con la señal y no vieron a quien había hecho la señal. Se quedaron solamente con el milagro. Se quedaron solamente con el milagro que podía sanar, que podía cubrir su necesidad humana, su necesidad física inmediata. Pero no vieron el don de Dios que sanaba, que curaba, pero aparte de eso que daba vida eterna. El libro de Juan, ya en sus capítulos finales, nos sigue contando tantas cosas más que sería interesante desarrollarla en otro tema. El verso 29, por ejemplo, nos dice que mientras Jesús hablaba, mientras Jesús dijo en el verso 28, que sería glorificado, había sido glorificado y que sería glorificado una nueva vez. Entonces, dice el verso 28 que una voz del cielo dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y el 29 dice: y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le había hablado. Y el mismo Jesús tuvo que aclararles. Verso 30. Y respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Y aún así, muchos no le creyeron. Qué terrible. Y usted se preguntará probablemente lo mismo que yo me pregunté. Si fue una voz, y si Jesús le dijo: esta voz no fue por causa mía, sino por causa de ustedes, ¿por qué en el verso, por qué en el verso 28 y en el verso 29 específicamente, dice que muchos escucharon un trueno y otros decían que un ángel había hablado? Eso es para que podamos meditar. Muchas veces nosotros probablemente digamos que estamos buscando al Señor y tal vez el Señor nos habla y nosotros no entendemos. Probablemente escuchemos sonidos y no escuchemos la voz de Dios, porque el pastor llama a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, quiera Dios el Padre, el Hijo y su Espíritu Santo, que nosotros podamos derramar, tal vez no un vaso de alabastro, sino que nosotros podamos derramar nuestro corazón, nuestra vida en humillación al Señor. Que nosotros podamos manifestar su amor y la transformación de lo que éramos a lo que somos hoy. Y que nuestro amor por Jesús brote por los poros y que no podamos callar. Que así como esta mujer, que así como esta mujer, como María tomó ese perfume y lo derramó, yo me imagino que en un momento ya pudo tener temor de que la criticasen, y la criticaron duro. Los mismos discípulos le dieron duro a la hermana. Ella solo andaba buscando salvación, que solo se da en Cristo Jesús. Derramó su corazón
y recibió el perdón de sus pecados. Que seamos cuidadosos, porque nuestro deber en esta tierra es construir y no destruir. Nuestra misión en esta tierra es llevar almas a los pies de Cristo y no los que están dentro, castigarlos. Que podamos manifestar el amor de Dios en nuestra vida y que podamos ser testimonio de que el poder de Dios es grande y que de la nada puede hacer grandes cosas con aquellos que se derraman voluntariamente y enteramente ante sus pies. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque en su santa palabra solo usted ha demostrado amor para la humanidad. Gracias por Jesús. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Porque a pesar de que el hombre pecó, usted diseñó un plan para que podamos ser llamados hijos suyos y para que podamos tener redención y vida eterna. Permita, Padre, que nuestros corazones sean derramados como aquel vaso de alabastro y que nuestros corazones y nuestras vidas puedan manifestar la gloria del cielo, la gloria de su reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.